Vamos a profundizar a continuación un poco sobre el informe de primavera de perspectivas económicas que acaba de publicar el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial también, en su tradicional encuentro de primavera. Nos acompaña en Capital Radio don Luis Maldonado, profesor del Instituto de Empresa y técnico comercial y economista del Estado, quien por cierto tiene experiencia también, ha trabajado en numerosas ocasiones como asesor de estas instituciones globales. Profesor Maldonado, gracias por acompañarnos y buenos días. Muy buenos días. Quizá deberíamos ponerlo en perspectiva, porque claro, el informe lo que dice es que el mundo va a crecer menos debido a la guerra arancelaria, ¿no? Al impacto de la guerra arancelaria. Pero esto nos pone en una situación parecida a los momentos más débiles de antes de la pandemia, ¿no? Desde que pasó la pandemia no había estado el mundo en una posición de crecimiento tan débil. Bueno, efectivamente es la primera vez que se cuantifica, ¿no? el impacto en términos económicos de los incrementos arancelarios que se iniciaron el 2 de abril, ¿no? Y el Fondo Monetario lo cuantifica en un 0,5% del PIB, es decir, estima un crecimiento para el conjunto de la economía global del 2,8%. Eso es un nivel bajo, efectivamente bajo, y quizá por ponerlo un poco en perspectiva, el promedio en los primeras 2 décadas del siglo actual, es decir, hasta la pandemia en el 2020, era del 3,7%. Efectivamente, es un nivel relativamente bajo que viene marcado claramente por las tensiones arancelarias, en esa reducción del crecimiento respecto a la previsión que teníamos tan solo en enero de este año, ¿no? Hay otros factores que también explican esa debilidad del crecimiento, pero significativamente la mayor corrección viene dada por ese impacto de los aranceles y de la guerra arancelaria que pudiera conllevar caídas de crecimiento en todas las economías. La más importante de ellas, por cierto, en Estados Unidos, ¿no? Para el cual el Fondo Monetario prevé un crecimiento menor en 0,9 puntos, el más significativo. Es decir, claramente en ese sentido es una caída, podríamos decir, casi autoinfligida, ¿no? Por la decisión de los incrementos arancelarios. Eso es lo primero que hemos ido a intentar encontrar seguramente los observadores en este informe de primavera. Hay una guerra arancelaria que afecta a todo el mundo, pero a algunos más que a otros, ¿no? Hasta el punto que podemos determinar anticipadamente quiénes van a sufrir los mayores daños. Y es verdad que Estados Unidos es el principal dañado por la guerra que él mismo parece haber comenzado. Bueno, claramente es el que ha tenido una corrección en el crecimiento más significativa. Si en economía hay algo que está probado desde hace mucho tiempo, es que el libre comercio y la libertad de comercio supone una mayor capacidad de crecimiento de todas las economías, ¿no? Eso no significa que no haya retos importantes en el comercio y que pueda existir, y el Fondo Monetario hace una reflexión sobre eso, ¿no? Una cierta sensación de no equidad en el comercio global, ¿no? Y que en ese sentido puede haber una caída importante y una cierta tensión en cuanto al equilibrio, y que eso pueda tener su origen en la decisión de Estados Unidos de iniciar la guerra arancelaria. Pero claramente ni beneficia a Estados Unidos ni beneficia a nadie, ¿no? Hay un aspecto del estudio sobre el que nos gustaría hablar con usted, don Luis Maldonado, y es su primer capítulo en el que habla de cómo los riesgos para la estabilidad financiera mundial han aumentado significativamente debido a estas condiciones financieras más restrictivas, la mayor incertidumbre geopolítica y el tema arancelario, el del comercio. ¿Hasta qué punto está avisando el Fondo Monetario Internacional de que puede venir una nueva crisis financiera, aunque ya sabemos que no sería igual a la de 2009, ni a la pandemia, pero está hablando de este riesgo real? Bueno, el fondo tiene mucho cuidado de no hablar de crisis financiera, habla de menor crecimiento. Es cierto, y el otro día oía a la directora actual del Fondo Monetario Internacional hablar de una forma en un gráfico muy ilustrativo que quizá es uno de los que ha marcado la decisión del presidente norteamericano de reducir las tensiones, que es la forma de sonrisa respecto a la curva de la deuda americana. Forma de sonrisa, porque entiendan todos nuestros oyentes claramente, significa una forma, digamos, primero descendente y luego ascendente respecto a los tipos de interés de la deuda americana. Es decir, que caerían, pero que subirían muy abruptamente en el medio y largo plazo. Eso claramente marca una tensión en el mercado de deuda americana y que anticipa la posibilidad de tensiones claramente en los mercados. Y esa tensión en los mercados probablemente sea una de las razones que apuntan a una moderación en las tensiones que se ha visto
esta mañana, como apuntaban los mercados de futuros, a una reducción en la escalada de tensiones americana, ¿no? Es curioso cómo en las declaraciones de la rueda de prensa los altos ejecutivos lanzaban mensajes a los gobiernos para que hagan los ajustes necesarios de defensa y a los bancos centrales para que estén preparados a hacer cualquiera de sus dos movimientos de obligada credibilidad, es decir, volver a subir los tipos si la inflación empieza a reflejar la tensión arancelaria o bajarlos si la demanda se desacelera. Es como un escenario de incertidumbre perfectamente dibujado. Sí, efectivamente, vivimos en un contexto en el que la volatilidad se ha incrementado significativamente y esa volatilidad se transmite a todos los aspectos y a las decisiones económicas, ¿no? En ese sentido, sí que hemos visto una reducción de las tensiones inflacionistas en Europa, que ha permitido al Banco Central Europeo bajar los tipos y probablemente marcar una cierta senda de reducción de tipos, pero que claramente no es el caso por el momento en la economía norteamericana, ¿no? Y que ha creado incluso ciertas tensiones internas en ese sentido, ¿no? ¿Dónde van a ir las tensiones inflacionistas? Pues efectivamente tenemos la cuerda tirando en dos direcciones. Por un lado, estábamos en una senda de cierta moderación de esas presiones inflacionarias, pero por otro lado, claramente los aspectos arancelarios marcan una tensión inflacionista. Tenemos efectivamente unas tensiones en la cuerda tirando en las dos direcciones, ¿no? Y sobre España, hablamos un minuto porque es curioso que aparece como la única economía avanzada en la que la revisión justo va en dirección contraria, al alza. ¿A qué puede obedecer? Aun sabiendo que el Fondo Monetario Internacional, claro, obtiene su información de la que facilita oficialmente el Gobierno de España. Bueno, yo creo que en España se da una cierta inercia, vientos de cola no favorables que tienen que ver tanto con una moderación de los costes laborales como con unos menores costes energéticos que vienen marcados por 2 décadas de inversión en las energías renovables y mucha menor dependencia, por ejemplo, del gas, como ha sucedido, por ejemplo, en el caso alemán. Claramente eso es una inercia, pero no debemos confiarnos completamente en que España en ese sentido no está exenta de riesgos. Una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención es que la previsión del crecimiento para la economía española efectivamente este año es mayor, pero es el país de los países avanzados para el cual la previsión de crecimiento el año que viene baja más, del 2,5 este año al 1,8, cuando en la mayoría de economías avanzadas para el año 2026 se prevé un cierto repunte alcista. Es decir, claramente en el caso de la economía española viene marcado por unos muy favorables vientos de cola, el turismo ha tirado de manera muy sustancial, el sector exterior ha tirado de manera sustancial y, como decía, esas moderaciones de los costes laborales y energéticos. Pero yo creo que claramente también es una llamada de atención a que hace el fondo a aprovechar esa cierta inercia para realizar las reformas necesarias en el medio y largo plazo, ¿no? Sí, porque no perdamos de vista que en este mundo conectado y siendo España miembro de la Unión Europea, si tenemos países en el corazón de Europa donde están nuestros principales socios como Alemania o Francia en riesgo de contracción, acabará pasando factura a la economía española, ¿no? Sin lugar a duda, ¿no? Y claramente la economía española es una economía muy dependiente del sector turístico y en el que, por cierto, en este ciclo económico, y eso es una noticia positiva, lo estamos haciendo con un superávit externo, ¿no? Pues claramente eso marca esa dependencia del comercio internacional y, por supuesto, de nuestros principales socios comerciales, ¿no? Con lo cual esas tensiones arancelarias y ese impacto en otras economías, pues claramente no deja a España exenta de riesgos, ¿no? Una visión mucho más profunda de lo que el Fondo Monetario Internacional en su informe de primavera acaba de publicar con Luis Maldonado, profesor del Instituto de Empresa del IE y técnico comercial, economista del Estado. Gracias, Luis, por acompañarnos y buen día. Muy bien, muchas gracias, un placer.